Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Luis Roberto Ávila Prado, titular de la Unidad de Transparencia de este organismo. Te damos la más cordial bienvenida a este curso de Derechos Humanos que hemos preparado para ti. Los objetivos que tenemos durante este curso son fundamentalmente que tú puedas identificar los principales conceptos de derechos humanos, sus principios, la competencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, sus funciones y las etapas que sigue el procedimiento de queja. Iniciamos. El concepto de derechos humanos. Los derechos humanos son definidos de distintas maneras. Prerrogativas que tenemos por el simple hecho de nacer, con lo cual estoy parcialmente de acuerdo, pues hay derechos que tenemos que ganarnos a lo largo de la vida, como el trabajo, la vivienda, es decir, no los tenemos por el simple hecho de nacer, algunos sí, como la vida. Dos conceptos que podemos destacar son el del Diccionario Jurídico Mexicano de la UNAM, que establece que son las prerrogativas que tenemos y sin las cuales no podríamos vivir como seres humanos. Fíjese en la trascendencia de esta consideración, sin ellos no podríamos vivir con dignidad. Por su parte, Margarita Herrera señala que son los derechos básicos que nos permiten vivir en armonía y lograr la prosperidad. Los principios de los derechos humanos. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia y progresividad. ¿Pero a qué se refieren estos principios? La universalidad implica que todos los seres humanos, en donde estén, deben tener esas prerrogativas. La interdependencia se refiere a que no podemos ver de manera aislada a los derechos humanos. Por ejemplo, si no se tiene un medio adecuado para vivir, eso puede impactar a otros derechos humanos como la vivienda o la salud. Los derechos humanos son imprescriptibles porque no se pierden por el transcurso del tiempo. Pongamos un ejemplo. Si una persona fue torturada, en este caso como es una violación grave a derechos humanos, nunca perderá el derecho para interponer una queja. Otros consideran que son imprescriptibles porque la humanidad nunca los perderá. Son inalienables porque las personas no pueden realizar actos que tengan por objeto sacrificar o perder ese derecho. Y son progresivos porque las políticas públicas de los estados nunca pueden retroceder en materia de derechos humanos. Los estados no deben empeorar las condiciones de los derechos humanos. La tendencia siempre es mejorar. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, sus funciones y competencia. La Comisión es un organismo que tiene como funciones básicas la defensa y protección de los derechos humanos, así como la promoción y difusión de los mismos. La Comisión conoce de actos que vulneran derechos humanos generados por servidores públicos, municipales o estatales. Por ejemplo, un profesor de escuela pública, un elemento de la policía municipal, un inspector de reglamentos del ayuntamiento, por citar algunos ejemplos. Lo que no conoce es actos de carácter jurisdiccional. Pongamos el caso de una sentencia que condena a una persona a perder sus bienes, o de una que condena a prisión a una persona por haber cometido un delito. Otras cosas que no conocemos son lo referente a actos de particulares. Ejemplo, si a una persona no le paga a su inquilino la renta, si el esposo no le da alimentos a la esposa. Sin embargo, aun cuando somos incompetentes para tramitar la queja en estos casos, siempre te orientamos y canalizamos a la instancia que compete. La Comisión también conoce actos de discriminación. El procedimiento de queja. En caso de que la Comisión sea competente para iniciar una queja, se desarrolla el siguiente procedimiento. Se interpone la queja, que puede ser de manera personal, por escrito, por teléfono o correo electrónico, aunque en estos últimos casos se debe de ratificar la queja. Esto es una especie de confirmación de la misma. Cabe señalar que desde el momento que se interpone la queja, se pueden ofrecer pruebas. Calificada de procedente la queja, se da vista a la autoridad que cometió la supuesta violación a derechos humanos del contenido de la queja para que emita un informe, una especie de contestación.
en donde pueda defenderse y manifestar si son o no ciertos los hechos que se le atribuyen y en su caso ofrezca pruebas. Una vez que contesta a la autoridad, se le da vista a la parte quejosa para que manifieste lo que considere conveniente. Esto se hace en caso de haber contradicciones entre lo dicho por la parte quejosa y la autoridad. Después se pasa a una etapa probatoria, en donde se desahogan las pruebas ofrecidas por las partes involucradas. Pueden ser testigos, documentos, en fin, todas las pruebas que el sistema jurídico mexicano permite. Al final del procedimiento, que por regla general dura no más de 6 meses, la comisión emite una resolución. Entre ellas destacaremos no acreditarse violación a derechos humanos, por ejemplo, cuando se demuestra que una autoridad no torturó a una persona o que la detención fue hecha conforme a la ley. Otra es la propuesta de solución, que se emite cuando se acredita una violación no grave a derechos humanos. Y la otra, la recomendación, cuando se acredita violación grave a derechos humanos, como tortura, homicidio, desaparición forzada de personas. Estas últimas 2 resoluciones se dirigen al superior jerárquico de la autoridad involucrada y se le sugiere que capacite al personal para evitar futuras violaciones a derechos humanos, que inicie un procedimiento administrativo al responsable y en su caso se le aplique la sanción que corresponda. Asimismo, que se repare el daño causado. Cabe señalar que una queja puede concluir, además de las anteriores causas, por falta de interés de la persona o por desistimiento, cuando sean violaciones no graves a derechos humanos. Eso es importante aclararlo. Otra causa es la muerte del quejoso o por haberse solucionado el conflicto durante el trámite de la queja. Esperamos que este breve curso te motive a seguir estudiando los derechos humanos. Soy Luis Roberto Ávila Prado. Nos vemos en un próximo curso.